cordial saludo de la tarde y colegas todos. Espero que este material sea de gran ayuda para su desempeño académico y profesional posteriormente. Bueno, el tema que hoy vamos a tratar es lo que es administración de compensaciones. Si nosotros hablamos de administración de recursos humanos, entre todas sus funciones que hay, una de ellas es administración de compensaciones. En sí, ¿qué es administración de compensaciones para que me puedan comprender mejor? Va a ser el elemento visible, es decir, va a ser el intermedio entre las personas y la organización. Es algo que va a ser es algo que es concreto, ¿no es así? Porque tú al momento de que pagas algún salario a un personal, es en base a ¿qué? A una evaluación de puestos de este. Entonces, si nosotros hablamos de administración de compensaciones en sí, vamos a hablar de metas, funciones y objetivos. Si nosotros hablamos de las metas, vamos a ver que una de sus metas principales es que va a tratar de mantener la equidad salarial entre todos los trabajadores dentro de mi organización, así como también va a esto va a haber tiene que ser muy competitivo en el mercado, definitivamente, porque imaginemos de que yo tengo un personal que sea sumamente calificado. Entonces mi sueldo o el salario que yo le voy a ofrecer o compensación que le voy a ofrecer a mi trabajador tiene que ser de acuerdo a los estándares de lo que el mercado en la actualidad está exigiendo. Tengo que premiar el desempeño, definitivamente. Si nosotros hablamos de compensación, hablamos de un salario. Y si yo evalúo el desempeño, voy a poder establecer el monto al cual le voy a pagar mensualmente. ¿Y cómo vamos a conseguir el establecimiento de todo esto? A través de políticas que se van a dar dentro de nuestra organización. Ahora, dentro del objetivo, y el objetivo principal de nuestro tema a tratar va a ser facilitar la utilización efectiva y la administración de recursos humanos. Si nosotros hablamos en este punto en sí, estamos hablando de lo que es evaluación de puestos de trabajo. Entonces, si nosotros evaluamos los puestos de trabajo, lo vamos a hacer ¿para qué? De acuerdo a una estructura lógica. Tiene que ser esto equitativo, de acuerdo al perfil profesional o no profesional que yo pueda desempeñar dentro de una organización. ¿No es así? También hablamos de que la administración de compensaciones debe contribuir al objetivo de toda la organización y esta a su vez debe de adaptarse a las necesidades y posibilidades tanto de la organización como de mis trabajadores. Pero un punto importante también dentro de sus objetivos está que esto debe estar regularizado dentro de la norma legal. Para esto está el Ministerio de Trabajo haciendo el seguimiento. ¿No es así? Entonces, ahora, si nosotros nos basamos en lo que es en funciones en sí, vamos a hablar de funciones extrínsecas, intrínsecas y trascendentales. Abarcamos estos tres grupos. Si nosotros hablamos de funciones extrínsecas, vamos a tener dos grupos grandes, que van a ser las directas y las indirectas. En las directas vamos a tener que son el sueldo base y el pago variable. En las indirectas vamos a tener todos los beneficios que nosotros como empleadores estamos obligados a dar a nuestros empleados, como son seguridad médica, seguridad de vida, alimentos, movilidad, entre otras cosas, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos dentro de sus funciones de intrínseca, vamos a ver que esto va a ser ya el factor motivacional, de cuán orgulloso se siente nuestro trabajador. Esto ya va a responder a una necesidad de reconocimiento y autorreconocimiento del trabajador que tenga. Ahora, si hablamos de trascendental, ¿no? Va a ser vamos a encontrar un sentido a la acción. ¿Qué quiere decir? Acá hablamos de placer. Si yo hablo de placer, quiere decir es el impacto o el placer que me va a causar a mí y al momento de yo repercutir en otras personas, ¿no? Entonces, ya hablamos de funciones básicamente marcadas. Ahora, si nosotros nos vamos al otro punto de lo que es la estructura salarial, ya les había dicho que esto va a ser directamente relacionado con ¿qué? Con la evaluación de puestos, ¿no? Para determinar el valor relativo de cada puesto de trabajo. ¿Por qué decimos que es relativo? Porque definitivamente los conocimientos, las capacitaciones y qué sé yo, es todo dinámico. Entonces, mientras yo más me capacito, más me preparo, mi sueldo va a ser relativo. Pero inversamente, si es que yo no me preparo, tal vez voy a ser despedida de mi puesto laboral, ¿no? O en vez de ascender, tal vez voy a ir a puestos inferiores, con lo que se está dando actualmente con la ley Servir en todas las instituciones públicas. Ahora todo va a ser meritocracia.
¿no? Bueno, para no desviarnos del tema, luego, si nosotros hablamos de administración de compensaciones, va a ser la implementación de una estructura salarial dentro de mi organización. ¿Y qué es lo que quiero cuando yo implemento esta estructura salarial dentro de mi organización? Es que hay un equilibrio, ¿no?, de balanza, por decirlo así, entre lo interno y lo externo y el individuo. Si yo hablo de interno y externo, e interno por un lado estoy hablando en sí de dinero, dinero que yo puedo observar, dinero que yo puedo concretizar, que puedo visualizar, qué sé yo. Y si yo hablo de externo, va a ser una investigación salarial que yo hago para esta persona. Y de estos dos puntos deben estar equilibrados ¿con qué? Con lo individual. Y lo individual, que es la evaluación del desempeño del personal que nosotros tenemos dentro de nuestra organización. Y nosotros ya hemos tratado en puntos anteriores que hay distintas técnicas para evaluar el desempeño de nuestros trabajadores, que es un punto clave para yo dar cierto tipo de compensación, bonos, qué sé yo, a mis trabajadores. Ahora, si nosotros hablamos los métodos de evaluación de cargo, ¿por qué hablamos de métodos de evaluación de cargo? Porque básicamente si yo evalúo si ese cargo es importante o tal vez no lo es tan importante, esto va a ir directamente relacionado ¿con qué? Con la compensación, con el dinero que yo le puedo dar a mi trabajador, ¿no es así? Aparte de eso también va a ser con los beneficios. Digamos, si yo tengo un trabajador que está laborando, ¿no?, en trabajo de alto riesgo, se merece su seguro complementario de trabajo de riesgo, que es un beneficio y que esto a su vez es un beneficio, por decirlo así, indirecto, dentro de lo que habíamos hablado de funciones. Bueno, dentro del método de evaluación de cargos tenemos las no cuantitativas y las cuantitativas. Si nosotros hablamos de no cuantitativos, su nombre hablamos de cualidades, ¿verdad? Entonces, y si hablamos de cuantitativos, ¿es en base a qué? En base a puntos. Yo voy a clasificar un determinado puesto en base a ciertos requerimientos que yo tengo. Pero si hablamos de no cuantitativos en sí, yo voy a hablar de lo que son escalonamiento de cargos y categorías predeterminadas. ¿En qué se basan estos dos puntos para yo evaluar los cargos para dar una determinada compensación a mi trabajador? Es decir, que yo de manera simple voy a ordenar de mayor a menor jerarquía. Como ya lo había dicho, el grupo es como un ranking, ¿no? Digamos, donde aquí está el gerente general de la empresa y sucesivamente descendiendo hasta el último cargo de la empresa. Puede ser el área de servicios o de mantenimiento de mi organización. Puede ir en orden ascendente o puede ir en orden descendente. Puede ser, por ejemplo, por la complejidad del cargo, puede ser esta por la importancia de la relación con los objetivos de la empresa, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de este método de escalonamiento de cargos, hay dos maneras de aplicar este método. Se establecen, como ya le había dicho, los límites y mediante la definición previa de los cargos de referencia que se presentan en cantidades variadas de acuerdo al criterio que yo tenga. Ahora, si yo hablo de método de categorías predeterminadas, es lo mismo que el escalonamiento de cargos, pero la única diferencia aquí está en que yo voy a subdividir en grupos. ¿Cómo es eso? Nosotros sabemos que las categorías predeterminadas también son conocidas como escalonamiento simultáneo. Esta va a constituir una variación del método, ya les dije, de escalonamiento, ya que su aplicación es muy necesaria, ya que y vamos a dividir, digamos, en cargos de administrativos técnicos, administrativos profesionales, el área de producción. Y dentro de cada área o dentro de cada subgrupo en cual yo divida o segrego, por decirlo así, ahí voy a aplicar el escalonamiento de cargos, donde dentro de esta área, por ejemplo, de la universidad o de la Facultad de Ciencias Empresariales, ¿no?, el mayor cargo es que el decano de la facultad y así sucesivamente, va a ser escalonado. Escalonamiento de cargos, ¿dentro de qué? Dentro de las categorías predeterminadas que ya les había dicho. Entonces, ahora, eso hablamos de métodos no cuantitativos. Son métodos a través de qué, de cualidades, qué sé yo. Y si nosotros hablamos ya de métodos cuantitativos, vamos a tener igual dos métodos, que son el método de comparación de factores.
Vamos a ver que esto va a ser un método analítico que recupera el principio de escalonamiento de cargos que ya les había dicho, pero que aquí el plus es que se va a inyectar los factores de evaluación. Si anteriormente en un método de escalonamiento de cargos yo dividía por el orden jerárquico, por el orden de importancia, qué sé yo, aquí ya voy a añadir lo que son los factores de evaluación en sí, previamente seleccionados de acuerdo a las características de cada uno de los cargos que yo tenga dentro de mi organización. Es importante que sean pocos y amplios, que estén presentes en todos los cargos dentro de la empresa, pero que en diferente intensidad. Es importante que estos factores se definan claramente, ya que los cargos de referencia van a ser bien escogidos y sus remuneraciones tienen que ser adecuadas, las que deben expresarse en porcentajes con relación a los factores de comparación, para luego hacer esto mismo con los diferentes cargos de escalonamiento que yo tengo dentro de mi empresa. Entonces hemos pasado por 3 métodos, ¿verdad?, de evaluación de cargos. El más importante, el cual debemos de aprender, es el método de evaluación de puntos. Esto ya va a ser como un método más perfeccionado. Si vamos nosotros de lo no cuantitativo por jerarquía, ahora ya aquí lo voy a perfeccionar. Esto ya va a ser más analítico, por decirlo así. Entonces, vamos a decir que esto va a ser una técnica analítica y cuantitativa. Cuantitativa, ¿por qué? Porque yo estoy inyectando, ¿qué?, factores de evaluación para estos, ¿no? Entonces, la clave está en la elección y definición de los factores, así como en su puntuación. Entonces, aquí es conveniente tener 4 grupos de factores. Aquí ya te van a pedir lo que son requisitos intelectuales, te van a pedir los requisitos físicos, responsabilidades implícitas y condiciones de trabajo para nosotros poder evaluar, ¿no? Entonces, a raíz de esto, toda organización va a tener que confeccionar un manual de puntos, en los cuales los factores deben estar descritos y deben tener un puntaje. Y como ya les había dicho y lo reitero, estos factores deben ser el mínimo común múltiplo, por decirlo así, de todos los cargos dentro de mi empresa. Entonces, si yo para el gerente estoy teniendo un perfil más estricto, por decirlo así, o debe reunir ciertas condiciones, entonces él va a acumular más cantidad de puntos, ¿no? Y así sucesivamente hasta el cargo más bajo. Entonces, aquí hay que resaltar algo que es muy importante, y el cual es que los factores deben estar presentes en todos los cargos y en distinta intensidad. Ya concluida esta etapa, vamos a obtener un manual de evaluación, procediéndose luego a la evaluación en sí de cada cargo. Entonces, la evaluación de cada cargo se realiza la comparación de todos los factores que ya les había mencionado, ¿no?, para el análisis de cada puesto, con los factores y sus respectivos grados descritos en el manual que ya hemos elaborado para la evaluación de este caso, asignando los puntos que van a corresponder a cada uno de ellos. Concluida esta etapa de comparación y puntuación, se va a obtener un puntaje total, digámoslo así, de cada cargo, con el cual vamos a proceder a poner un eje de coordenadas que van a ser las abscisas y las ordenadas, ¿no?, donde se van a indicar todos los puntos alcanzados de acuerdo al cargo al cual se está sometiendo a la evaluación. Esto se debe hacer indistintamente para todos los cargos. Entonces, es así donde nosotros acá tenemos los ejes que ya les estoy mencionando, ¿no? Y vamos a ver quiénes se están acercando. Esto es lo que es el método de regresión lineal, ¿no? Es así como concluimos la exposición el día de hoy. Espero que sea de gran utilidad. Gracias, doctor Otto Mendielaza Zúñiga, por la oportunidad. Y pasamos ahorita a las conclusiones, donde cada uno de mis colegas les va a exponer. Gracias. El capital humano ha tomado una gran importancia para las organizaciones. Por lo tanto, estos quieren atraer, retener, motivar a los talentos para que estos les ayuden a lograr los objetivos. Las personas requieren de motivación laboral, que es la fuerza que impulsa a realizar de mejor manera su trabajo y por consecuencia a tener un mejor desempeño. De igual manera, el colaborador desea recibir por el esfuerzo que brinda la organización una recompensa, pero que ésta sea más allá del sueldo. La inversión de cada uno de ellos para así lograr objetivos y resultados para la compañía.
Y desarrollar un nuevo ambiente de trabajo. Este ambiente de trabajo tiene que ser equitativo, tanto en la organización como en la empresa. A su vez, la administración de compensaciones también busca no solamente desarrollar, sino también busca invertir en el talento o personal humano. Para esto, es la administración de compensaciones o retribuciones ayuda a que el desempeño sea al máximo estado, tanto que haya eficiencia y efectividad entre el costo y los beneficios. La eficiente gestión de compensaciones ofrecidas a los colaboradores debe ser tomada como aspecto fundamental en la estrategia organizacional. La administración de las compensaciones y prestaciones es una de las herramientas de gestión que las empresas aplican con el propósito de desarrollar los trabajadores su talento humano.